Hola a todos, sean bienvenidos a Economía. El día de hoy veremos nuestra tercera clase del curso de Introducción a la Microeconomía. En este curso ya nos tocaría ver lo que es el modelo de oferta y demanda, que sería el tema número 4 de la primera unidad. Este modelo de oferta y demanda lo vamos a ver de manera muy general, algo sutil, debido a que ya hemos explicado sobre este modelo en el curso de Economía General, que también lo pueden encontrar dentro del canal. Hay una lista de reproducción donde está lo que es el curso de Economía General, y ahí hay un video dedicado netamente para la oferta y otro dedicado para la demanda. Pero como les decía, hoy día solamente vamos a ver algo muy sutil, muy general, y vamos a usar el libro que usamos la clase pasada, que es el libro de Pindick y Rubinfield, la octava edición de su libro Microeconomía. Y nos dice lo siguiente. Tenemos el capítulo 2.1, la oferta y demanda, y nos dice que el modelo básico de oferta y demanda es el caballo de batalla de la microeconomía. Pero, ¿por qué Pindick hace referencia al modelo como el caballo de batalla de microeconomía? Y es que es un término que él utiliza para referirse a que es muy importante. Es muy importante y es el inicio de muchos modelos económicos dentro de esa rama de la economía, porque lo vamos a usar para muchas cosas, ¿no? ¿Y por qué es tan importante? Porque nos ayuda a comprender el por qué y cómo varían los precios del mercado y también qué ocurre cuando interviene el Estado en un mercado. Esas son las dos razones fundamentales por las que usamos este modelo en microeconomía. Y este modelo combina dos importantes conceptos, como lo dice acá. El modelo combina dos importantes conceptos, los cuales son la curva de oferta y la curva de demanda. Veamos ahora qué cosa es cada una de ellas. La curva de oferta, representada por la letra S, usamos la letra S en referencia al término en inglés supply, que también significa oferta. Y en economía usamos la letra S para referirnos a una curva de oferta, ¿no? Esta curva de oferta muestra la cantidad de un bien que están dispuestos a vender los productores a un precio dado, manteniendo todo lo demás constante, todos los demás factores constantes que puedan afectar a la cantidad. Este término de todos los demás constantes, todos los demás factores constantes, es el término de ceteris paribus. Es un término muy importante en economía y es necesario que todos sepamos por qué es tan importante. Y es que cuando nosotros realizamos un modelo en economía, como vimos en la primera clase, los modelos son supuestos, es un conjunto de supuestos básicos. Es decir, nosotros no podemos explicar la realidad con modelos muy complicados, ya que existen muchos factores, muchas cosas que alteran los precios en los mercados. Alteran los precios, alteran la cantidad. ¿Qué tipo de factores pueden ser? Por ejemplo, crisis económicas, crisis sanitarias, algún tipo de enfermedad. Eso también afecta a los precios. Por ejemplo, un paro de transportistas, eso también afecta a las cantidades que se van a comercializar. Por lo tanto, para nosotros hacer un modelo simplificado con supuestos básicos, nosotros solamente vamos a considerar el precio y la cantidad. Y entonces, para no incluir a los demás factores, decimos que el modelo tiene un componente de ceteris paribus, es decir, todos los demás constantes. Solamente nos enfocamos en el precio y en la cantidad. Entendido esto, sigamos viendo lo que es la curva de oferta. La curva de oferta también se puede expresar en una forma de ecuación, ya que es una relación de cantidad y precio. Como podemos ver, la cantidad de la oferta, o sea, la cantidad de S, es igual a la cantidad de S que depende del precio. Esta es la función, ¿no? Dependiendo del precio, se determina cuánto va a ser la cantidad ofertada. Vamos a ver ahora cómo sería la curva de oferta gráficamente. Tenemos lo que es acá el plano cartesiano. En el eje Y tenemos el precio
y en el eje X tenemos la cantidad. Dentro del curso de Economía General, que también está dentro del canal, hemos explicado la ley de oferta y la ley de demanda. Ya no vamos a explicarlo en este video, pero vamos a dar unos supuestos de esta ley de oferta para que podamos entenderlo de una mejor manera. La ley de oferta nos dice que mientras mayor sea el precio, mayor va a ser la cantidad ofertada. Y esto debido a que a los productores, es decir, a los vendedores, les conviene que el precio suba, ya que si el precio sube van a ofrecer más. Y esto para poder obtener mayores ingresos, ¿no? Aquí podemos ver que a un precio de 2, que sería P2, nos encontramos en esta cantidad de Q1. Mejor vamos a fijarnos en esta curva de acá, la curva S, que está toda sombreada, toda delineada. Imaginemos que acá tenemos un punto. Acá hay un punto que es el punto precio 2, cantidad de 50. Imaginemos que este es el mercado de manzanas. Este es el mercado de manzanas. Y a un precio 2, que podemos ponerle 10 soles o 10 unidades monetarias, a un precio de 10 unidades monetarias, la cantidad que se oferta por parte de los productores es de 50 manzanas. En cambio, si el precio sube, o sea, si estamos ahora en un precio ya no de 10, sino de 20 unidades monetarias, la cantidad ofrecida también sube. Podemos poner, por ejemplo, que a 100 unidades, ¿no? A 100 manzanas. También existen los desplazamientos de la curva, es decir, la curva no siempre se va a mantener así, la curva S, que es la curva de oferta, sino que también se va a desplazar. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Justo ahora vamos a ver por qué se desplazan las curvas de oferta, ¿no? ¿Qué puede afectar a la curva de oferta? ¿Qué variables afectan a la oferta? Existen muchas variables, pero como les dije, aquí vamos a ver algo muy general. Y una de las principales variables es la reducción de los costes de materias primas. Es decir, la reducción en el costo de producción. Acá lo voy a sombrear. Nos dice, la reducción de los costes de materias primas, de hecho, de los costes de cualquier tipo, aumenta la rentabilidad de la producción, ya que el vendedor o el productor ya no va a gastar tanto para producir estos bienes, sino que va a gastar menos, por lo tanto va a obtener un mayor beneficio, ¿no? Una mayor utilidad. ¿Y esto qué cosa ocasiona dentro de un gráfico? Ocasiona lo que vimos hace un instante. Si los costos en la producción se reducen, el productor va a ofrecer una mayor cantidad a cualquier precio. Ya, por ejemplo, ya no va a ser 50, ahora va a ser 100 a un precio de 10 unidades monetarias. O ya no va a ser 100 a un precio de 20, sino que ahora 20, por ejemplo, va a ofrecer 200. Entonces lo que sucede es un desplazamiento de toda la curva. Imaginemos este plano de acá. Acá está el precio, acá tenemos la cantidad y teníamos una curva así de oferta, ¿no? Como podemos ver, la curva es una curva positiva, tiene una pendiente positiva. Y esta curva, cuando los factores de producción bajan su precio, se desplaza hacia la derecha. Es decir, la curva de la oferta crece, entonces se desplaza a la derecha, porque se expande. Ahora veamos lo que es la curva de demanda. La curva de demanda indica cuánto están dispuestos a comprar los consumidores de un bien cuando varía el precio por unidad. Es un concepto muy similar a la oferta y lo vamos a ver de una mejor manera aquí en este cuadro de definición. Nos dice, la curva de demanda es la relación entre la cantidad de un bien y su precio. También se puede expresar de forma matemática como una ecuación en que la cantidad demandada es igual a una función de cantidad demandada que depende del precio, ¿no? En este caso también la cantidad que se demanda va a depender del precio. Y aquí la ley de demanda hace que sea lo opuesto a la oferta. Como vimos hace un instante, cuando en la oferta el precio aumentaba, la cantidad ofertada por los productores también aumentaba. Sin embargo,
Aquí en la demanda va a ser una relación inversa. Si el precio aumenta, la cantidad disminuye. Y esto es algo muy sencillo de entender debido a que si el precio de un producto aumenta, los consumidores ya no van a comprar tanto de esos productos porque les saldría muy caro, ¿no? Ya no sería económico y no podrían con el dinero de su ingreso que tienen cubrir esos gastos. Por lo tanto, cuando aumenta el precio, disminuye la cantidad. Vamos a poner un punto acá, por ejemplo, a un precio de 2 se oferta esta cantidad de acá, la cantidad 0. Obviamente que esta cantidad 0 puede tomar un valor. Por ejemplo, vamos a ponerle a un precio de 10 las medias, los pares de medias, es ese mercado de pares de medias, va a ser de 2 pares de medias. Por un precio de 10 unidades monetarias se ofertan 2 pares de medias. Ahora, si el precio baja, ya no va a estar 10 unidades monetarias, sino 8 unidades monetarias. Podemos ponerle cualquier monto, digo cualquier moneda, puede ser soles, dólares. Imaginemos que son soles. A un precio de 10 soles, la cantidad que se demanda son de 2 pares. Pero a un precio de 8 ahora se demandan, por ejemplo, en este punto, ya que acá se interceptan, ahora se van a demandar 3 pares. ¿Y esto por qué? Porque obviamente que al consumidor le conviene que baje el precio. Si baja el precio va a poder comprar una mayor cantidad. De igual forma, si estuviéramos en una situación inicial en el precio de 8, nosotros comprábamos a 8 soles, comprábamos 3 pares, pero ahora que ha subido a 10 soles, compramos solamente 2 pares. Y de igual forma que en la oferta, también la curva de demanda puede sufrir lo que son desplazamientos. Puede aumentar la curva de demanda, es decir, desplazarse a la derecha y arriba, o puede disminuir, que sería ir para la izquierda, acercarse al origen del plano cartesiano. Vamos a ver cuáles son los factores que hacen que la curva de demanda se desplace. Primero, un factor muy importante es la existencia de bienes sustitutos y complementarios. Como vemos aquí en el cuadro, nos dice que los bienes sustitutos son dos bienes, los cuales, si uno sube el precio, el otro aumenta su cantidad demandada. Al principio no lo van a entender muy bien, pero vamos a explicarlo a través de un ejemplo. Un ejemplo clásico dentro de la economía es el pollo y la carne. Supongamos que el precio de la carne aumenta. La carne en general, bueno, en mi país, en Perú, es algo cara, pero imaginemos que pasa de 20 a 25 soles el kilo. Como el precio de la carne ha aumentado, ha habido un aumento en el precio de la carne, ¿qué va a pasar con la cantidad demandada de pollo? Como sabemos, en muchos casos el pollo es un sustituto de la carne, porque a falta de carne nosotros podemos comprar pollo. Entonces, ¿qué pasa si el precio de la carne sube? Ya no vamos a consumir tanta carne porque va a estar más caro. Ahora vamos a consumir más pollo. Por lo tanto, la demanda del pollo, la cantidad demandada del pollo también va a aumentar. Cuando sucede esto, que un precio sube su cantidad y el otro producto aumenta su cantidad demandada, es porque estos bienes son bienes sustitutos. Es decir, uno sustituye al otro en caso haya un aumento o disminución del precio. Ahora, ¿qué son los bienes complementarios? Así como tenemos los bienes sustitutos, también tenemos los complementarios. Y aquí el cuadro nos dice, dos bienes son complementarios cuando la subida del precio de uno provoca una reducción en la cantidad demandada del otro. Supongamos una economía en la cual siempre se consume café con leche. El café con leche en esta economía es el boom. Todos quieren en su desayuno tomar café con leche. Entonces, el café y la leche serían bienes complementarios. ¿Y esto por qué? Porque si sube el precio de uno de estos bienes, imaginemos que el precio de la leche sube, vamos a consumir menos leche.
ya que nos va a salir un poquito más caro. Entonces, al salir más caro la leche ya no la vamos a consumir tanto, pero al no consumir leche también estaríamos dejando de consumir café, porque recuerden que nosotros tomamos café con leche. Entonces, la cantidad demandada de café disminuiría. Y esto pasa con los bienes complementarios. Si el precio de un bien sube, la cantidad demandada del otro bien complementario disminuye. Y esto es algo muy sencillo de entender, por lo tanto, esto se puede ver en los gráficos. Vamos a hacer un gráfico similar a este, o mejor vamos a borrar acá. Nomás borramos estos números que hicimos y vamos a suponer que este es el mercado de la carne, ¿no? Este es el mercado de la carne y supongamos que ha habido un aumento en el precio del pollo. Como vimos, existía una relación entre el pollo y la carne. La relación es que el pollo y la carne son bienes sustitutos. Sustitutos. Entonces, este es el mercado de la carne. Si sube el precio del pollo, ¿qué va a pasar con la cantidad demandada de pollo? Ya no vamos a consumir tanta cantidad de pollo, va a ser muy caro. Entonces vamos a preferir consumir carne. Entonces, ¿qué va a pasar con la cantidad demandada de la carne? Va a aumentar, ¿no? Todas las personas que desean consumir carne van a poder consumir o van a querer consumir más carne debido a que el pollo va a estar más caro. Por lo tanto, su curva de demanda se va a desplazar hacia la derecha. Como podemos ver, hemos pasado de la curva representada por la letra D a la curva D'. Cuando ponemos un símbolo como si fuera una rayita encima del número o de la letra, estamos diciendo que esta es la D'. Si fuera S de oferta S1 o S'. Entonces, al subir el precio del pollo, la cantidad demandada de carne aumenta. Pero ¿qué pasaría si ahora en lugar de subir el precio baja? El precio del pollo baja. Los consumidores van a preferir el pollo, ya que está más barato, es más económico. Entonces, el consumo de carne también disminuiría. Y ya la curva no sería hacia la derecha, sino que iría hacia la izquierda. La curva D ya no sería, ya no estaría acá, sino que se desplazaría hacia la izquierda, perdón, y formaría esa nueva curva, que sería la D0, por ejemplo. Nosotros le podemos dar o asignar el nombre que queramos para referirnos a esta curva. Ahora veamos el mecanismo del mercado. Nos dice acá, el paso siguiente es poner juntas la curva de oferta y demanda, como en la figura 2.3. ¿A qué se refiere con poner juntas a la oferta y la demanda? Es decir, poder graficar en un solo plano la curva de oferta y la curva de demanda. Y acá pasa algo interesante. Vamos a explicarlo por medio de este gráfico de acá. ¿Qué va a pasar cuando se interceptan las curvas de oferta y la curva de demanda? Como podemos ver, la curva de oferta tiene una pendiente positiva y es esta de acá. Esta que está de color medio turquesa, representada por la letra S, es nuestra curva de oferta. Y nuestra curva de demanda es la curva D, la que está con pendiente negativa, ¿no? ¿Por qué pendiente en positivo la oferta? Porque obviamente si aumenta el precio, aumenta la cantidad, es decir, hay una relación positiva. En cambio, la demanda es una relación negativa. Si sube el precio, baja la cantidad. O también lo podemos ver de la forma inversa, si baja el precio, aumenta la cantidad. Entonces, por eso la curva tiene esta pendiente hacia abajo, ¿no? Negativa, se inclina hacia abajo. Ahora bien, ¿qué pasa cuando las dos curvas de oferta y demanda se interceptan? Es decir, se cruzan, como en este punto de acá. Este punto se le conoce en economía como el punto de equilibrio. El punto de equilibrio es el punto en el cual existe un precio, que en este caso es el precio cero, como podemos ver, porque acá se intercepta con el punto de equilibrio. A este precio lo que sucede es que la cantidad ofertada, es decir, QDS, es igual a la cantidad demandada.
A este precio de mercado, al precio cero en este caso, que vamos a ponerle, por ejemplo, al precio de 10, la cantidad que los ofertantes están vendiendo es igual a la cantidad que las personas o consumidores están demandando. También se le conoce punto de vacío del mercado, porque en este punto ya todos los bienes dentro del mercado se vacían, ¿no? Tienen cada uno un comprador asignado. Porque aquí, como dijimos, todo lo que se oferta, o perdón, todo lo que se demanda es igual a todo lo que se oferta. ¿Qué pasaría si se hubieran, aparte de este precio cero que hemos definido que es el punto o precio de equilibrio, tuviéramos otros precios como por ejemplo 5 y 15? Vamos a analizar qué pasaría. Si el precio fuera de 15, estaríamos por acá, en este punto de acá, la cantidad sería menor, es decir, ¿no? Existiría una cantidad menor porque el precio ha aumentado, ¿no? El precio es de 15, ya no es de 10, entonces la cantidad demandada ya no va a ser acá, sino va a ser un poquito menor. En cambio, si el precio ahora ya no es de 10, es de 5, la cantidad demandada va a ser mayor, porque a un precio menor, los consumidores van a querer consumir, van a querer comprar más. Q más, vamos a poner. Pero ¿qué pasa con los ofertantes, con los productores? A un precio de 15 van a querer vender más, porque les conviene. Y a un precio de 5 van a vender mucho menos, porque ya no les está conveniendo. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Qué pasa cuando hay un precio de 15? Cuando hay un precio de 15, vamos a ponerlo de color turquesa. Cuando hay un precio de 15, el precio se cruza con las dos curvas en dos puntos, ¿no? En este punto, que es el cruce con la demanda, y en este punto, que es el cruce con la oferta. Entonces, si analizamos las cantidades que están en el eje X acá abajo, vemos que la cantidad Q más es mayor a la cantidad Q menos, obviamente. Entonces, ¿qué está sucediendo? A un precio de 15, los productores están ofertando una mayor cantidad que lo que los consumidores están demandando. Entonces, la cantidad ofertada es mayor a la cantidad demandada. Por lo tanto, lo que sucede es lo que sale acá. En el gráfico hay un excedente en el mercado. Es decir, hay una mayor cantidad de productos que los consumidores no están demandando. Por otro lado, si el precio es de 5, se cruza acá, estaríamos trazando una recta que cruce tanto la oferta como la demanda y se formarían estos dos puntos. En este punto de acá, la oferta es menor que la demanda. QS es menor que la demanda, que QD. ¿Qué pasa cuando lo que nos ofrecen, perdón, los productores es menor que lo que nosotros estamos demandando? ¿Qué se genera? Se genera escasez. Entonces, podemos concluir que un precio por encima del punto de equilibrio genera un excedente y un precio por debajo genera escasez. Por lo tanto, para que el mercado tenga todos los productos con un comprador ya determinado, es decir, no existan productos que falten o que sobren, tenemos que tener este precio de equilibrio, el precio de 10. Esto depende obviamente del ejercicio o la economía que estén analizando, porque esto puede variar, ¿no? No siempre van a ser estos precios, sino este es simplemente para un ejemplo. El precio de equilibrio, para poder hacer un resumen, el precio de equilibrio es el precio que iguala la oferta con la demanda. Ahora bien, vamos a pasar a otro tema que son las variaciones. Como vimos hace un instante, la oferta podía aumentar si bajaban los costos de producción y disminuir si aumentaban los costos de producción. Supongamos que ahora la oferta, para el caso de los productores, ha habido una disminución en los factores de producción. Es decir, ya no le cuesta tanto al productor producir, valga la redundancia, esos bienes. Por lo tanto, su curva de oferta va a aumentar, ¿no? Porque va a poder producir más.
entonces se desplaza hacia la derecha. Cuando una curva se desplaza a la derecha es que crece, ¿no? Entonces podemos ver que ya no está esta curva S, sino está la curva S'. Pero, ¿qué ha pasado con el equilibrio del mercado? Como podemos ver aquí en el gráfico, la intersección antes era este punto de acá era el punto de equilibrio. Como habíamos dicho, en este punto tanto la cantidad ofertada era igual a la cantidad demandada. Aquí ni sobraba ni faltaba productos. Pero ahora que se ha movido la curva de oferta, ha caído. Es decir, ha caído el precio, porque ahora la intersección ya no va a ser acá, sino va a ser en este punto de acá. Entonces, como una regla, aunque yo o sea, no recomiendo tener en cuenta estas reglas para todo, sino siempre es bueno analizar la situación en la que nos encontremos, pero como una regla general, podemos decir así, o una regla básica para el análisis gráfico, cuando hay una oferta cuando hay un aumento de la oferta, perdón, y la demanda se mantiene igual, lo que pasa es que el precio disminuye. Como podemos ver acá, hay una disminución del precio, pero hay un aumento de la cantidad de equilibrio. Esa es una regla que podemos aplicar. Como recomendación, es algo que apliquemos solamente en casos básicos, no en análisis más generales, porque ahí sí conviene analizar bien la situación del mercado, ¿no? Así como se da esa situación, pueden darse otras situaciones como por ejemplo que la demanda aumente. Supongamos que este producto que estamos analizando, su bien sustituto ha aumentado el precio, por lo tanto van a demandar más de este, ¿no? Entonces, al haber un aumento en la demanda, la curva de demanda se va a desplazar hacia la derecha. Ya no va a estar acá en D, sino va a formar esta curva D'. Y la oferta se mantiene igual. Entonces el punto de equilibrio pasó de acá, que era el cruce de las dos curvas, a este nuevo cruce. Entonces, ¿qué pasa cuando la demanda aumenta y la oferta se mantiene constante? El precio aumenta, pero la cantidad demandada y ofertada, es decir, la cantidad de equilibrio, también va a aumentar, porque se desplaza hacia arriba a la derecha. Ahora, ¿qué pasa cuando las dos curvas tienen una variación al mismo tiempo? Es decir, tanto la demanda como la oferta aumentan o tanto la demanda disminuye y la oferta disminuye. Vamos a analizar ese caso. Si la demanda aumenta y la oferta también aumenta, lo que sucede es que se va a generar un precio mayor y una cantidad mayor. Pero acá hay que resaltar algo. Como podemos ver, el aumento en el precio ha sido mínimo. Ha pasado de P1 a P2, pero acá la distancia, como podemos ver, es mínima. Ha habido un crecimiento pequeño. Sin embargo, la cantidad de equilibrio sí ha sido ha aumentado de manera abismal, como podemos ver, ¿no? Entonces, siempre que tengamos un aumento en la demanda y un aumento en la oferta, lo que genera es una pequeña disminución, un pequeño aumento, perdón, en el precio, pero un gran aumento en la cantidad. Y así podemos ir jugando, podemos ir analizando escenarios que se puedan dar en una economía para poder complementar nuestros conocimientos en microeconomía, ¿no? Y bueno, hasta aquí sería el video de hoy. Aquí en el libro tenemos también un ejemplo respecto al precio de los huevos y al precio de la enseñanza universitaria. Cabe resaltar que este libro de Pindick es muy interesante ya que siempre nos pone ejemplos que han sucedido en la economía, mayormente como es un libro americano, obviamente que se dan ejemplos en la economía americana, pero son muy interesantes para poder entender lo que pasa en las curvas de oferta y demanda cuando van variando algunos factores, ¿no? Como los precios sustitutos, los bienes complementarios, qué pasa cuando hay una reducida en el precio de los factores, y entonces sería interesante que lo puedan leer. Este libro se encuentra totalmente en formato digital en internet, lo pueden conseguir de manera gratuita, y espero que les pueda servir para poder complementar sus conocimientos. Bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado todo el video y el contenido.
Cualquier consulta me la pueden dejar en los comentarios y nos estaremos viendo en el próximo video en que ya vamos a ver la unidad 2. Vamos a comenzar con el tema del consumidor típico. Puede ser que comencemos haciendo un video general del consumidor típico o para un mayor análisis juntar el tema 1 con el tema 2, que sería gustos y preferencias de los consumidores. Y bueno, nada más que agregar, nos estamos viendo.